Ok, vamos ya a dar inicio a lo que realmente se podría llamar un mapa interactivo o darle forma a nuestro mapa interactivo, ya que vamos a iniciar hablando sobre las capas de mapas o layers, como se le conoce según el término en inglés. ¿Y qué son las capas de mapas? ¿Cómo se definen esta? Bueno, Wikipedia la define como un método de organización de la información espacial. Esto al poder agrupar según sus características de las mismas, siendo una opción dentro de muchas posibles. Su agrupamiento por temas, por ejemplo, pozos, carreteras, suelos, hidrografía, relieve, todas estas opciones se pueden o se van a agrupar en las capas de mapas. Entonces, esto es lo que realmente hace interactivo a nuestro mapa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un mapa base, como lo hemos visto en los videos anteriores, todo lo que usted le va añadiendo se convierte en una capa de mapa. O para hacerlo de una forma estructural, por ejemplo, como vimos las farmacias, nuestros puntos espaciales, lo primero que añadimos. Estos, pues, es nuestra primera capa de mapa. Tenemos el mapa base y nuestra capa de las farmacias. Entonces, cuando usted le siga añadiendo capas y necesita filtrar solamente la que en ese momento le son de importancia, para que el mapa no se vea sobrecargado y para que pierda, ¿verdad? El atractivo visual a quien usted le va a mostrar o para el consumo propio. Pero aquí realmente ya se hace interactivo el mapa cuando usted puede eh, controlar, puede filtrar lo que va a mostrar. Sea relieve, sean carreteras, sea una ruta, como hemos aprendido, líneas, polilíneas, polígonos. Todas estas figuras geométricas, por ejemplo, un sector, una provincia, un municipio, todo esto usted lo podría filtrar, lo va a filtrar con una capa de mapas. Entonces, hablando del mismo mapa, que también lo vamos a ver en este video, los mapas interactivos, parte de su atractivo principal es que te permite tener varios mapas bases. Me explico. El mapa en el cual nosotros pusimos las farmacias, es un mapa base. ¿Verdad? Utilizando ya lo que es JavaScript, nos permite tener este mapa atractivo. Uno de los principales mapas que podemos utilizar en Python es OpenStreetMap. Y como ella mismo se define, como se define en la página web, es un proyecto colaborativo para crear mapas editables y libres en lugar del mapa en sí. Los datos generados por el proyecto son considerados, se consideran su salida principal. Los mapas se crean utilizando información geográfica capturada con dispositivos GPS móviles, ortofotografías y otras fuentes libres, o lo que conocemos, ¿verdad?, como open source, o nos permite a nosotros tener un mapa editable y manejable. Obviamente están, como mismo menciona la página, el crédito, el derecho de autor, ¿verdad? Cuando editamos, pero fuera de ahí nos da la libertad de poder añadir o quitar a este mapa y hacerlo realmente interactivo. Entonces, en este video que vamos a iniciar a partir de ahora, vamos a ver cómo añadir mapas, diversos mapas. Vamos a ver al menos 4 o 5 mapas diferentes que vamos a añadir a nuestro proyecto. Y ya lo definimos, ¿verdad? Y lo adelante también veremos más, aparte de los mapas base, más capas de mapa. Entonces, vamos a poner manos a la obra. Okay, ya aquí vamos entonces a darle formato a nuestras capas de mapa. Entonces, vamos a primero a comentar esto para ir
teniéndolo lo más organizado posible. Y vamos a utilizar de Folium, librería. Vamos a utilizar esta clase, se llama Tile. Bien. Exacto, esta es la clase. Esta por defecto, ¿verdad? Aquí nos muestra los métodos de la clase, los parámetros. Por defecto va a traer siempre OpenStreetMap. Y vamos a ver cuáles otros nosotros podemos utilizar. La ventaja que nos da Folium es que nos permite pues añadir estos mapas. Ya hay otros que aunque sean open source, te permiten ciertos criterios, pero hay otros ya, ¿verdad?, que son de paga. Vamos a utilizar lo que son totalmente free, que podemos utilizar en cualquier proyecto que tengamos. Y entonces esto lo vamos a ver ahora. Vamos a utilizar, bueno, por defecto está OpenStreetMap. Vamos a agregar este. Se llama Stamen Terrain. Entonces siempre lo vamos a añadir punto add. Ponemos eh, para no escribir todo esto, vamos a pegar el viejo método de copiar y pegar. Aquí tendríamos nuestros. Aquí vamos a utilizar a CartoDB. Cada una de estas, como vamos a ver, tienen como su visualización, de acuerdo al gusto o a la necesidad. Ya ustedes van a saber cuál es elegir. Entonces, vamos ahora a correr. A ver qué tal. Noten cómo él va a presentar, ahora cuando cargue, a presentar los mapas que hemos cargado. Perdón, no va a cargar porque me está lanzando aquí un error. Escribí, no es statement, es stamen. CartoDB, Positron, CartoDB Dark Matter, que Stamen Toner. Stamen Toner, muy bien. Vamos entonces, nueva vez, a correr.
Fíjense cómo va cargando y va mostrando en pantalla un mapa, otro mapa, otro mapa, otro mapa y se queda otro. Entonces ya aquí tenemos todos nuestros mapas sobre nuestro mapa base. Pero obviamente así no nos resulta porque cómo diferenciarlo, cómo utilizarlo, etcétera. Entonces nos falta agregarle esta clase que es el Layer Control de Volume para hacer lo siguiente. Nuestro mapa. Y ya sí debe de correr. Vamos a correrlo. Nuestro script. Se va a traer nuestros mapas. Si se fijan a la extrema derecha, ya tenemos nuestra primera capa de mapas. Esto nos va a permitir seleccionar el mapa que debamos utilizar. Como le mencioné, cada uno tiene su gustito, cada uno tiene su visualización. De acuerdo a su necesidad, usted puede elegir. Hay una gran variedad open que nosotros podemos utilizar. Ya, de acuerdo, vayan conociendo. Si ya conocen uno, pueden dejar los comentarios aquí debajo. O si les gustaría ver uno en particular. Recuerden siempre comentar, compartir, que esta información llegue a personas, demás miembros de la comunidad de datos que ustedes entiendan que lo necesiten. Y nada, vamos entonces a dejar este video acá y pudimos ver cómo utilizar tanto la capa de mapas como sacarle provecho o comenzar a sacarle provecho a nuestros mapas open source. Entonces, hasta acá este video. Espero que lo disfruten.